Buenas tardes, amigos, desde Pirineo Sur, en Jaca. Esta mañana nos hemos quedado a medias porque solo hemos podido hablar de un Gremlin, el Gremlin de los salarios, el Gremlin del trabajo asalariado o no asalariado, que no es sustituible por máquinas y por lo tanto, si lo sustituyes, hay problemas y hay tensiones. Pero sin embargo los empresarios dicen que para seguir adelante hay que ganar dinero. Y la mejor manera de ganar dinero es poner máquinas o robots. Y si puedes conseguir que los trabajadores se comporten como máquinas o robots, mejor. Lo cual es algo completamente imposible, os decía esta mañana, como vimos en la película Matrix, pero no voy a repetir lo que he dicho esta mañana. Podéis verlo en otro de los vídeos que hemos publicado hoy. Vamos a ver, decíamos que íbamos a explicar de una vez por siempre por lo menos un derivado, para que todo el mundo entienda un derivado que creó grandes destrozos. Vamos a hablar del CDO, que en el fondo es una obligación de deuda garantizada. Obligación de deuda garantizada, CDO, el derivado que más se usó en los Estados Unidos al principio, pero que luego hubo CDS, CDOs, CS de CDS, miles de productos de derivados que culminaron con la crisis de 2007, que hoy, 2016, esta tarde de verano, todavía tenemos delante. Los presidentes de gobierno, os he dicho muchas veces, no entienden lo que son los derivados. Claro, es un problema serio. Sin embargo, a Alemania le han dado un toque de atención. Señora Merkel, el Deutsche Bank se puede cargar a Alemania porque tiene 55 billones de derivados. Merkel todavía no sabe qué son los derivados. Y posiblemente su ministro de Hacienda lo haya aprendido no hace mucho, pero lo mantenga completamente oculto. Decíamos entonces que vamos a hablar de un derivado, de momento, CDO. Y todo esto responde a que en un momento determinado la reina Isabel de Inglaterra, con toda su edad, pregunta a los grandes economistas de Estados Unidos y Reino Unido, y sobre todo los de la City, ¿por qué ocurrió la crisis del 2007? ¿Por qué ustedes no fueron capaces de prever que iba a ocurrir esto? Y lo que se les ocurrió decir fue que gente muy inteligente fue incapaz de calcular los riesgos que se producían poniendo en marcha estas operaciones, especialmente las de los derivados. Los CDOs, en el fondo, lo que tienen de particular son emisiones de deuda que está compuesto por distintos tipos, o sea, por paquetes de distinto tipo de operaciones, pueden ser inmobiliarias, pueden ser de coches, pueden ser de seguros marítimos, y a veces los pueden poner todos agrupados y hacen una emisión de derivados. Una emisión de derivados que en el fondo es una emisión de obligaciones. O en este caso, como hemos dicho, obligaciones de deuda garantizada. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué llegaron a producir la catástrofe que produjeron? El problema estaba en varios sitios a la vez. Por un lado, la Reserva Federal de Estados Unidos, que les daba a los CDOs una calificación AAA. O sea, que los títulos de aquellas deudas, imaginaros, vosotros compráis un papelico, una deuda, una obligación de $1000. Y os decía Estados Unidos, la Reserva Federal, que esos $1000 era igual tener el papelito de deuda que si tuvieras un billete de $1000 o dos billetes de 500. Ahí empieza la problemática. Esos CDOs estaban súper garantizados, no solo por las agencias de calificación, sino por la Reserva Federal Americana. Pero fijaros la cuestión. Un banco hacía una emisión de CDOs, por ejemplo, vamos a poner $1000 millones. Hacía la emisión y a continuación recibía el dinero correspondiente a la emisión, por ejemplo. O viceversa. El banco podía comprar CDOs emitidos por otros bancos. 1000 millones.
Ventajas que tenía esto. Como era igual que si fuera dinero, tú podías coger esos 1.000 millones de dólares y ponerlos en garantía para que la Reserva Federal te prestara otros 1.000 millones. Y esa operación de que te prestaran los 1.000 millones, podías volver a emitir CDOs que tuvieran, que a su vez los podías utilizar para llevarlos como garantía a la Reserva Federal y te permitía, por decirlo de otra manera, ir creando dinero. O sea, con los CDOs lo que se estaba haciendo era, primero, darles el valor de como si fuera dinero. Ya tenemos serias dudas de que el dinero valga lo mismo que de los CDOs. No hay nadie en el mundo hoy día que considere que la deuda, por ejemplo, de Portugal vale lo mismo que refleja el título de la emisión, ni la deuda española. Yo he dicho muchas veces que la deuda española difícilmente podríamos valorarla en más del 50% de su valor. Por lo tanto, los CDOs, sin embargo, la Reserva Federal los consideraba válidos. Los podías utilizar en el Banco Central, en el Banco de Inglaterra, la podías utilizar en la Reserva Federal, en el Banco de Canadá y en el Banco Central Europeo si lo querías utilizar como garantía para que te prestaran otros 1.000 millones. En realidad era una forma de hacer dinero. Con una emisión de 1.000 millones podías repetirla 1, 2, 3, 4, 5, 1.000 veces y habías convertido 1.000 millones de dólares en 1 billón de euros. Podías tener en tu poder, o bien como garantía, 1 billón de euros en el balance de tu banco. Esto es lo que hacían Goldman Sachs, esto es lo que hacía JP Morgan, esto es lo que hacía el Citibank, todos los grandes bancos de inversión de Estados Unidos al principio y posteriormente el HSBC, Barclays, el Deutsche Bank, BNP, Société Générale y los bancos japoneses. Esto se multiplicó y hoy día sabemos que estas emisiones, que por otro lado tenían el fallo de que la calificación AAA, AAA no contemplaba realmente lo que había en la emisión primitiva, tenías en el fondo la posibilidad de que no fuera unos bienes AAA, AAA, quiere decir que valían lo que realmente se decía, sino que aquello llegó un momento a derivar a que se estaban haciendo emisiones a lo largo y ancho del mundo de productos que en realidad no valían absolutamente nada. Bien, ¿cómo terminó esto? Pues prácticamente todos los grandes bancos de inversión llegó un momento que tenían prácticamente 100 billones de dólares de derivados entre sus activos. Y ese problema que existía en 2008 lo seguimos teniendo en 2016. No hemos sido capaces de resolver el tema de los derivados. Ni siquiera Estados Unidos ha sido capaz de resolverlo. Lo que sí que sabemos hoy día es que Estados Unidos ha decidido no hacer ya ninguna emisión de derivados que tengan que ver con la deuda americana y los tipos de interés americanos. Pero, sin embargo, Japón y Europa siguen emitiendo derivados y, por lo tanto, siguen asumiendo problemas y agrandando la bola terrible que tenemos ahí que cualquier día puede explotar. Hay algunos amigos que me dicen, bueno, si los derivados cumplen con sus expectativas y cuando llegan los vencimientos se atienden, si se pagan los tipos de interés que hay que pagar de esas operaciones y se va pagando todo, pues a lo mejor a lo largo de 10, 20, 30, 50, 100 años se pudiera resolver la cosa sin que el sistema monetario internacional se viniera abajo. Pero desgraciadamente no es así, porque imaginaros empresas como Abengoa, o empresas como HL, o empresas, estoy hablando de las españolas por hablar de otras, o empresas como ACS. Podría hablar por descontado de las empresas de bienes de equipo americanas, las del petróleo y las que queráis. Esas empresas también juegan con los derivados y por lo tanto tienen relación con estos bancos de inversión. Cuando falla una contraparte, surge el problema. A veces solo con que falle una contraparte, el problema provoca una generalización como si fuera una bomba. ¡Brum! Se extiende todo, pero a lo largo y ancho del mundo, porque hoy día los derivados están en todas las partes. Concluyendo, los derivados que eran unos productos que en un primer momento servían para cubrir riesgos,
se convirtieron en una fuente de comisiones y de intereses para los grandes bancos de inversión del mundo. Fue un aliciente terrible para ellos, lógicamente, ver con qué facilidad podían ganar dinero simplemente porque la Reserva Federal y las agencias de calificación jugaban a su favor. La realidad es que hoy no nos queda más remedio que pensar que hay que controlar los derivados. Hay tipos de derivados que hay que borrarlos del mapa. Todos los derivados que son opacos, que ni siquiera se registran en ningún sitio, hay que acabar con ellos decididamente. Porque, como dicen por ahí Buffett, son bombas atómicas, peligrosísimas porque sus efectos pueden afectar a todos. Bien, estos son los derivados. Podría hablar de otros, pero en el fondo este es el derivado que más daños hizo en la economía de los Estados Unidos, los CDOs. Como decía, obligaciones de deuda garantizada que se le daba un valor 100% de lo que reflejaba el documento de emisión y que sin embargo sirvió para que los bancos de inversión crearan dinero. No la Reserva Federal, los bancos de inversión crearon dinero por sí solos. ¿Hasta cuánto crearon dineros? Es algo que no lo conocemos y que seguramente ni el propio Banco de Pagos de Basilea, que controla en general, interviene cómo va la banca mundial, ni siquiera él sabe exactamente la dimensión del problema. Por lo tanto, cuando veis que economistas de prestigio dicen estamos en un Titanic en el verano de 2016, puede ser que antes de llegar el otoño tengamos problemas serios en la misma Alemania. Pero en fin, Dios dirá, no tenemos una bola mágica para decir cuándo ocurrirá algún cataclismo. He intentado que los abogados que me preguntan entiendan lo que he dicho de qué es un derivado. En el fondo, una emisión de deuda, en este caso concreto, una obligación de deuda garantizada, que se creía que estaba garantizada por todo, pero que en realidad era falso por falta de control y de supervisión de los propios bancos centrales. Saludos a todos desde Jaca.